Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega de A Profundidad con José Alfredo Espinal por su plataforma Caribbean Digital TV. Nos honra hoy conversar con un amigo, un profesional, un hombre joven, pero sobre todo un hombre con un gran espíritu de servicio. Es el doctor Manasés Peña Vélez, a quien le damos la bienvenida. Doctor. Gracias, José Alfredo. Es un placer para nosotros estar aquí a profundidad contigo. Qué bueno, doctor, que haya aceptado nuestra invitación. La verdad que es un honor que esté con nosotros. Es difícil un poco la conversación con usted, porque usted ya es un comunicador y un periodista más que nosotros. Un Por su comunicador, experiencia. un comunicador que tuvo una experiencia negativa y que por eso dejé los medios durante mucho tiempo. Sí, porque yo trabajaba en una emisora y como musicalizador, y un domingo a las 10 de la mañana se me quedó un micrófono abierto, y ya tú sabes lo que significa tener un micrófono abierto y lo que pasa en una cabina fuera de cámara, fuera de todo eso. Y fue una frustración fuerte como locutor. Yo hice locución en la escuela de Otto Rivera por los años 1988, 1989. Y esa experiencia negativa nos marcó un poco para que abandonáramos los medios. Pero sí, yo hice comunicación y periodismo radiofónico en ese entonces. Y por ese percance que tuvimos que abandonar los medios porque fuimos amenazados por el dueño de la estación en ese entonces, que estaba en la 30 de marzo en un segundo nivel ahí. ¿En qué época, doctor, fue eso más o menos? 1989. 1989. Sí. ¿Y el programa se trataba de qué? Nosotros poníamos música. Okay. Yo recuerdo que Ana Gabriel estaba muy de moda en eso y musicalizábamos en esta emisora de aquí de Santiago. Y éramos como musicalizadores de la emisora. Y ese día mi compañero y yo, movido por una cita previa que íbamos a tener, se nos olvidó que teníamos los micrófonos abiertos, ya tú sabes. Qué difícil. Me gustaría conocer después. Qué difícil. ¿Qué pasó ahí? Sí, sí. Doctor, cuéntanos, usted es médico profesional. ¿Cuál es su especialidad, doctor? Yo soy especialista en imágenes médicas. ¿De qué se trata eso, doctor? Los radiólogos o imagenólogos son los médicos que una vez que el paciente se hace el estudio, ya sea tomografía, ya sea resonancia, ya sea placa, interpreta lo que ve en esa imagen. O sea, alguien ha dicho que nosotros somos artistas de la medicina porque somos fotógrafos de interiores, porque vemos lo que hay en el interior. El mundo de las imágenes es el soporte de lo que es el diagnóstico de las especialidades. Cuando las células crecen de manera anormal y forman tumores, esos tumores son diagnosticados por método de imágenes. Cuando hay una anormalidad en el tejido, ese tejido anormal nosotros lo identificamos y entonces damos un diagnóstico en base a lo que es esa imagen que vemos de ese tejido normal que está creciendo en el cuerpo o esa parte anormal que no debiera estar y que ahora se ve. ¿Y cuándo se gradúa el doctor Manasés Peña de médico y dónde? Mira, yo me gradué de médico de la Universidad Tecnológica de Santiago en 1996. Ya hace unos añitos que somos médicos. Aquí en Santiago, estudiamos aquí en Santiago. Y posteriormente entonces en el 2003 comenzamos a hacer la especialidad y la terminamos en el 2007, porque dura 4 años la especialidad. O sea, tú poder interpretar las imágenes por los diferentes métodos, eso dura aproximadamente, dura 4 años, porque tú tienes que durar 1 año general como en medicina interna, como internista, dura 1 año, porque la radiología es una ciencia clínica.
Y luego entonces 3 años metido de lleno en las imágenes, sonografía, rayos X, tomografía, resonancia magnética. Entonces duramos 3 años de lleno en la especialidad. Qué bien. Doctor, una cosa, antes de uno estudiar, uno tiene sueños. ¿Fue ese sueño suyo ser médico desde un principio o pensaba otra cosa? Mira, yo quería ser músico. Yo tenía una disyuntiva entre ser Pero músico. mucha diferencia, doctor. Sí, sí, porque yo estudié canto, estudié guitarra, cogí clases de piano. Entonces yo quería ser músico, pero músico concertista para tocar en el conservatorio. Okay. Pero en mi iglesia había un señor que es uno de los mejores flautistas del país, bueno, que toca en el conservatorio. Y cuando yo me acerqué a él, porque había comprado una flauta porque el ejemplo de él me estaba inclinando hacia eso. Y yo compré una flauta profesional, teniendo unos 16, 17 años, ya casi saliendo. Y cuando me acerco a él, me dice, lo primero es que te dejaste engañar. La flauta es profesional, pero tiene estos corchos, tiene este problema y eso. Y lo segundo, ¿por qué tú compraste eso? Y yo le dije, que quiero ser músico. Y él me dijo, ¿y tú tienes dinero? ¿Tu familia tiene dinero? Y yo, no, para nada. Y dice, pues, ¿tú has pensado que si tú eres músico te vas a morir de hambre? Y yo, ¿cómo va a ser? Y me dice, el tipo de músico que tú quieres ser no gana dinero. Y ahí me explicó. Y yo le dije, yo tengo otra predilección por la medicina. Y me dice, pues estudia medicina y la música sigue la de hobby. Y valió la pena, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Pero ha cantado. Claro, yo todavía sí. O ha Yo tocado tengo algo. tantos dotes de artista como de médico. ¿Y usted se atreve Sí, claro que sí. a tararear algo? Sí, claro que sí. Vamos a ver. Una canción, bueno, ¿qué te digo? Una canción cristiana, por ejemplo. Okay. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Con su amor él transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy, lo debo a él. Por ejemplo. Bueno, excelente. Excelente, excelente. Doctor, yo creo que usted no hubiese pasado hambre, ¿no? No, yo pienso que no. Yo creo que lo engañó el maestro. Sí, yo pienso que no. Él no quería competencia. Bueno, hay que ver porque ¿Está quizás... vivo ese señor Sí, todavía? sí, ¿Y Pedro, qué le Pedro dice? Pablo ¿Qué le Sánchez. dice él ahora? No, cuando él me ve cantar, Sí. porque en ese entonces él pensaba que yo quería dedicarme solo a ser músico, tocador de instrumentos, no como cantante, no como cantante. Ahora cuando él me ve y él me dice, tú hubieses tenido buen futuro como cantante si te hubieses dedicado a cantar, me dice. Usted nota que cuando de los médicos nunca se retiran. No. Pero cuando debe de ejercer, quizás por la edad, después, usted puede comenzar a cantar así de vez en cuando. Yo canto, nosotros tenemos un grupo en la iglesia y cantamos, se llama el Grupo Fieles, y cantamos y hacemos conciertos a nivel nacional. Okay. Usted es muy Sí. religioso, doctor. Sí, nacimos en la iglesia. Cuando ya nosotros nacimos, ya mi mamá era de una iglesia y desde niño siempre hemos estado cultivando ese espíritu devoto de cristiano. ¿Alguna denominación? Adventista, cristiano adventista. Ah, qué bueno, muy bueno. Doctor, a propósito de su madre, ella y su padre, ¿verdad? Su familia, ¿cómo le inculcaron a usted ese don de servicio que nosotros conocemos? ¿Y qué ha significado eso para su vida en términos profesionales y personales? Mira, el impacto que tiene el ejemplo de los padres sobre los hijos y de ahí a que nosotros siempre vemos en la familia la solución a los problemas que tiene la sociedad, es grande. Yo veía a mi madre siempre que estaba preocupada por la gente que pasaba, mis padres preocupados siempre porque los que pasaban por mi casa al mediodía preguntarles si comieron. Mi madre que se llevaba los sábados cuando salíamos de la iglesia, ella se acercaba a las visitas y le decían, ¿usted tiene dónde comer?
vamos, acompáñenos a la casa para que comas con nosotros. El hecho de que mi mamá siempre nos decía a nosotros eh, cada año, como le llegaron mucha ropa nueva, vamos a coger ropa para dárselo a los niños pobres. Y todas esas cosas te fueron marcando de tal manera que uno vio en el servicio un aliciente, la satisfacción que uno se lleva cuando servía, eso no tiene precio. O la gratificación que tú sentías cuando tú tomabas de tu ropa, que tenías mucha, para dársela a los demás, uno se daba cuenta que uno se sentía gratificado desde el punto de vista espiritual por el hecho de haber ayudado. Y todas esas cosas fueron marcando a uno. Se graduó el doctor de médico. ¿Cuál fue su primer empleo? Si fue difícil. Mira, yo tenía un problema porque en mi casa somos 3 hermanos. Habían 2 que ya habían ido a la universidad a estudiar. Estaban en la Universidad Adventista de Sonadol, Bonao. Y como estaban y vivían internos en la universidad, los recursos se habían agotado. Yo comencé a trabajar en zona franca de que para ahorrar dinero, ganando 145 pesos semanales en una zona franca que había en Tamboril. Yo era el encargado, señores, del departamento de sorteo de esta zona franca. El sorteo es quien le pone los números a las piezas de las ropas. O sea, usted fue obrero de zona franca. Sí, yo fui obrero de zona Pero franca. siendo médico. No, todavía yo no había Bueno, comenzado. okay. Cuando eso ya era locutor. Sí, Okay. ya era locutor. Entonces, trabajaba en ese departamento. Ahorré algo, pero lo que ahorré no me dio sino que para 2 ciclos de estudio. Pero en el segundo ciclo vino una mano samaritana que a través del síndico de Tamboril en ese entonces y su secretaria, pudimos tener una beca de un señor que es un benefactor que tenía una empresa de vehículos aquí en Santiago y nos becó. Nos becó y entonces nosotros pudimos. La beca era para estudiar en Pucamaima, pero yo la rechacé porque por la iglesia habían clases que había que ser tomadas los sábados y no teníamos ningún tipo de consideración con eso. Y yo recuerdo que yo rechacé esa beca porque por mis convicciones yo no podía estudiar en esa universidad, una universidad católica que ahora tienen muchas consideraciones con las personas que son de mi iglesia para que no tomen clase los sábados. Y yo recuerdo que el señor Caraballo, que fue quien me becó, me dijo, pero mira, a mí me conviene dártela en UTESA porque es mucho más barato, pero nosotros, por la calidad de los egresados de nosotros queremos que sea de Pucamaima. Y yo recuerdo que yo le dije, no, pues sí, esa ya yo no la quiero. Y recuerdo que ese día salí de sus oficinas, aunque necesitaba la beca, y en ese entonces los carros de la U daban la vuelta ahí cerca del Cuba Maprosan, donde estaba la empresa, y cuando él salía a su casa para almorzar, me dijo, ¿para dónde tú vas? Tú vas para Tamboril. Y en el camino fuimos hablando. Y cuando yo me desmonté, me dijo, ¿y es verdad que tú vas a rechazar la beca? Y me dice, y le digo yo, sí, sí, es así, con esas condiciones, sí. Y yo recuerdo que yo cerré la puerta y él me tocó bocina y me dijo, ve mañana por allá. Yo te voy a dar la beca porque tú vas a ser grande, porque tú eres un hombre con convicciones. Y aunque yo veo que tú lo necesitabas, porque te ve la necesidad, tú eres fiel a tu convicción. Y me dijo, y como me sale más barato, aparte de eso, yo te voy a dar un dinero para tus gastos y para ayuda de tu pasaje, que me salió mejor porque algunas veces para yo poder ir a la universidad, yo tenía que vender unos cocos, pelar unos cocos y ir a una cafetería donde me lo compraban. O algunas veces tenía que esperar que se vendiera la leche que tenía, yo mismo ordeñaba la vaca antes de ir a la universidad, 2 vacas que habían en casa. Y había que vender esa leche, la botella de leche,
para entonces yo conseguir el dinero para ir a la universidad, porque como te dije, los recursos se habían. O sea que ha sido una trayectoria que tiene su historia y que no fue muy fácil, pero siempre la mano de Dios obrando de manera maravillosa en nuestras vidas. Qué bueno. Hemos sabido, doctor, que usted vivió o vive mucho tiempo en Tamboril, En Tamboril, pero soy serie 32. por usted es Tamboril. No, originalmente yo nací en una comunidad que se llama Cerro de Nava, en Puerto Plata. Eso pertenece a Luperón. Luego, a una edad temprana, a los 3, 4 años, fuimos a vivir a La Llanada, que eso pertenece a Villa Isabela. Y a los 11 años, mi madre se casó por segunda vez con un señor de Tamboril. Y entonces, en 1983, fuimos a vivir a Tamboril. Y de ahí vivimos en Tamboril hasta el 2009, 2010. Ok, qué bien. Mire, doctor, siempre cuando el ser humano se propone algo y lo quiere hacer de manera correcta, siempre hay obstáculos, siempre hay cosas que intervienen que uno quiere tirar la toalla. Uno dice, no, yo no puedo seguir. Muchas veces en medio de los estudios y otras veces cuando uno concluye. ¿Pasó eso con usted? En algún momento dije, ¿para qué yo estudié esta cosa? Mira, yo quería ser otorrino, era. Yo quería ser otorrino. No radio, No no radiólogo, no radiólogo. imagenólogo, no, yo quería ser otorrino. Incluso yo llegué a mandar mis papeles para ir a Brasil, pero tuve problemas con el visado y solamente me dieron 6 meses de visa y luego me condicionaron a que tenía que salir a Argentina, a Paraguay o un país limítrofe con Brasil a renovar ese visado. Después traté de, de concursar para una plaza de otorrino aquí en el país. Y cuando concursé en ese entonces, hice una de las mejores entrevistas que había impactado, pero fallé en algo y es que no fui sincero con, con un trabajo que yo dije que había hecho, pero que en sí yo había pagado para que me entrara en el trabajo. En medicina, para concursar, tú tienes que hacer trabajo de investigación. Algunas veces tú no tienes tiempo de hacer el trabajo, otra persona hace el trabajo y te entran en ese trabajo, tú le pagas para publicarlo en una revista y entonces por ahí fallé. Intenté irme a Cuba, pero los recursos no me iban a dar para mantenerme en Cuba. Entonces luego cambié mis planes y dije, yo voy a ser cardiólogo, voy a ser cardiólogo. Y porque tenía mucho conocimiento de fisiología y de todo eso, y era muy bueno, muy buen clínico. Y en ese entonces concursé con el fin de entrar en medicina interna para hacer cardiología. Pero ¿qué pasa? Cuando voy a depositar los papeles, me dicen, me dice un amigo mío que es como hermano, el doctor Adriano Pérez, mira, deposita los papeles en radiología, que como quiera tú tienes que hacer un año de medicina interna y te quedas ahí y entonces pasas a cardiología. Entonces lo hice así porque habían 38 que habían depositado para unas 10 plazas en medicina interna y en radiología solamente habían depositado 4 y eran 4 plazas. Yo iba a ser el número 5, o sea que tenía muchas posibilidades y así lo hice. Y gané en radiología. Entonces, con el fin de quedarme en medicina interna, todo estaba preparado, los profesores, quien daban y formaban cardiología ya estaban listos que yo hiciera esos 3 años de medicina interna para que entonces yo pasara a cardiología. Pero ese año de medicina interna me marcó mucho. Yo sufrí mucho en el hospital Cabral Ibáez, donde hice mi residencia, porque el hecho de yo ser humano estaba en contraproducencia de lo que era los intereses que tú tienes cuando te estás formando.
Y cuando yo veía que me castigaban, porque algunas veces yo no subía a salón de clase por quedarme atendiendo a los pacientes, yo decía, pero que esto no es justo, porque si hay un paciente que llegó y yo tengo la oportunidad de atenderlo, yo no puedo irme de que a formarme y dejar a ese paciente en mal estado. Y me castigaban por eso y me dejaban horas de servicio de trabajo en el hospital por esa causa. Entonces, cuando yo puse un balance, yo dije, no, yo no creo que voy a aguantar estos 3 años. Entonces yo me quedé en mi plaza de radiología, que era mucho más cómodo, pero fue difícil para mí. En los primeros 2 años de radiología, yo todas las mañanas iba a emergencia a ver los pacientes que me iban a buscar. Yo estando en radiología, yo iba a atenderlo, a tomarle la presión, a chequearlo. Y cuando la jefa de radiología, la doctora Bermúdez, me veía y me decía, Manasé, es que tú no debiste ser radiólogo. Ese no era tu vocación. Porque ella iba y me miraba, porque le decían, ¿y dónde está el doctor Manasé? Que no está en sonografía. En su área, él no está en el área, en su área en medicina interna, porque yo siempre tenía 5 o 10 pacientes que me iban a buscar diario. O sea, que ese don de servicio viene de hace mucho. Sí, claro que sí. Y yo, sí, el asunto es que cuando tú tienes una vocación de servicio, tú no eres ajeno al dolor humano. Yo paso por emergencia y aunque yo no sea, yo no esté en emergencia, yo me acerco a los pacientes, ¿qué es lo que le pasa? Cuénteme, ya lo vieron, ya la atendieron. Doctor, dígame, ¿qué pasó con este paciente? ¿Le están viendo? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le están haciendo? Porque es difícil que tú dejes de interesarte en algo que le pasa a un ser humano cuando tú tienes una vocación de servicio y tú tienes el deseo de ayudar. Paradoja de la vida, doctor. Usted está en el Cabral Ibáez ahora Sí, y tiene otras funciones así es, como director médico, así es. ¿verdad? ¿Cómo ha sido la experiencia, doctor? Bueno, es muy buena porque la oportunidad de tú poder ayudar a las personas. Algunas veces yo quisiera que tuviésemos más espacio, que tuviésemos, por ejemplo, cuando me llaman para solicitarme una cama de cuidado intensivo porque el paciente se le acabó la cobertura de seguro, porque el paciente no tiene dinero para pagar una cama de UCI a nivel privado. Nosotros quisiéramos tener más espacio para poder ayudar. Creo que es una experiencia gratificante estar en el hospital donde te formaste y tú poder ayudar a centenares de personas que se ponen en contacto contigo y que necesitan una ayuda y que a través de tu gestión entonces tú puedes ayudarle y resolverle un problema de salud. Su esposa y sus hijos, doctor. ¿Qué significa? Bueno, ese es todo, ese es todo. Tengo 3 niños, hay 2 hembritas y un varoncito, Manasés, que lleva mi nombre también, eh, 5 años. Y esa es la razón. Tú sabes que hasta que yo no tuve hijos, yo no tenía como un norte. Hasta que, Faltaba algo, ¿verdad? mira, por ejemplo, yo no me preocupaba, yo ganaba bien, yo pensaba que ganaba bien. eh, yo no me preocupaba de que por las cosas materiales nunca han sido eh, mi interés. Su norte, ¿verdad? Sí, no. Creo que una de las mayores virtudes que puede tener un ser humano es nacer sin ambición. No ambición de superarse y eso, sino la ambición de tener cosas y de acumular cosas. Entonces, cuando era muy derrochador, cuando nacieron mis hijos ya, cuando nació mi primera hija, ya yo vi la necesidad de que tenía que ahorrar, que tenía que tener una casa. Yo no veía esa necesidad antes, de que tenía que forjar un futuro para ellos. Y de verdad que ha sido lo mejor, porque me casé tarde, mis compañeros ya tienen hijos en la universidad y mi niña, la mayor, apenas tiene 10 años, porque yo me casé a los 41 años, me casé, tú sabes. Entonces, porque me dediqué más a estudiar primero y yo decía que yo no me casaba hasta que yo no pudiese darle una educación buena a los niños, hasta que pudieran tener un techo digno, eh, que pudieran disfrutar de muchas cosas que yo no tuve cuando niño.
Tarde, doctor, quizás por la edad que tenía, porque usted todavía está igualito. Sí, no, así es. Usted le ha ido muy bien. Sí, sí, así es. Qué bueno. Así es. Doctor, dígame una cosa. Esta nueva generación de médicos, ¿tiene el mismo sentido de la vida que usted tenía aquella vez cuando era estudiante o cuando era médico principiante, que iba al hospital y tenía ese cuidado especial? ¿Eso se vive hoy día? Porque mucha gente dice que ya la gente piensa más en dinero, más que en la producción y Mira, servicio. tenemos una generación diferente. En el organigrama de las generaciones, lo que nacimos en mi generación, que es la generación X, es muy distinta a las personas que nacieron en la generación alfa, en la generación beta, que son la generación, los millennials que tenemos. El sentido del trabajo, el sentido de humanidad en esta generación es totalmente diferente. Vivimos en una era tecnológica. Yo soy formador de profesionales, ya que somos profesores en 2 escuelas de medicina en el país. Y yo les digo a los muchachos, si ustedes están aquí porque la medicina es remunerada, es bien remunerada, porque ustedes van a ganar dinero, ustedes no van a ser felices, no van a ser felices. Si ustedes no ven esto como una vocación de servicio y que de manera secundaria el dinero va a llegar, entonces no van a tener felicidad al ejercer la medicina, porque la gratificación que siente el alma cuando tú sirves generalmente no viene dada por la recompensa económica que tú tienes, sino por la satisfacción de saber que tú ayudaste y que una vida se salvó. Eso no tiene precio. Doctor, ¿qué cosa lo pone a usted a reflexionar y, y le gustaría cambiar como médico, como ser humano? Las injusticias, las injusticias, ver una falta de equidad, eh, el dolor en los niños es algo que es difícil soportar. Por eso nunca pensé ser pediatra, porque decía que yo no iba a soportar el dolor en un niño, ver el dolor en un niño, ver el dolor en un anciano que ha sido descuidado por los padres, que ha sido descuidado por la sociedad. Eso de verdad que me choca, me impacta mucho. Doctor, gracias por haber estado con nosotros. Excelente. Ha sido un placer. Igual, igual. Señores, a ustedes gracias. A profundidad con José Alfredo Espinal. En una próxima entrega estará con todos ustedes.